Me olvidé de decirles el texto, 1 Corintios 15, si quieren acompañarme en la lectura. Vamos a leer unos cuantos pasajes, partiendo de 1 Corintios 15 y esta eh, realidad o este valor que el Señor deja fijado en su escritura. 1 Corintios, capítulo 15, perdón, versículos 12 al 22. Antes de leerlo, les decía, y siempre es bueno pensar que la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo, por lo tanto, todo lo que está en la Biblia es porque Dios quiere que lo sepamos y no lo olvidemos. Dicho eso, dice la palabra del Señor: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual, según esta teoría, no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, lástima o pena de todos los hombres. Pero, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Le hago una pregunta para que no contesten. ¿Qué tan importante es para ustedes la resurrección de Jesús? El lunes estábamos en la escuela y una compañera de Ana cumplió años ayer o hoy y le estaba pidiendo a su papá que le festeje el cumpleaños. Y el papá le decía: no se puede, es Semana Santa, no se puede festejar el cumpleaños, no se puede jugar a la pelota, no se puede escuchar música, no se puede hacer nada. Dale, papá, festejame. No se puede, es Semana Santa, no se puede festejar el cumpleaños. Pero por favor, papá, festejame. No se puede poner música, no se puede hacer fiesta, porque es Semana Santa. Bueno, al final le festejaron el miércoles en la escuela. Pero, escuchando esa conversación de esta nena con su papá, me acordé eh, qué énfasis tan marcado y exagerado hay, cuando llega sobre todo la Pascua, en la muerte de Jesús. Un énfasis demasiado, un foco demasiado puesto en ese evento, en la muerte de Jesús, que hemos heredado como iglesia y como sociedad. Y lo hemos heredado además de una doctrina que ha sido, y hasta el día de hoy es, poco fiel al texto de la palabra de Dios y al espíritu de las Escrituras. Nosotros aquí, la mayoría de los que estamos esta mañana, hemos nacido en una iglesia protestante o reformada, hemos crecido en una familia protestante o reformada. Igual tenemos cierta familiaridad con esto, pero sobre todo los que vienen de otro tipo de doctrinas o de otro rito, recordarán cómo se pone este foco en la muerte del Señor. Pensemos, por ejemplo, en las imágenes, que ustedes piensen en las imágenes que han visto acerca de Jesús. Imágenes, digo, esculturas, ¿no? O cuadros. Rembrandt, Caravaggio, que lo habíamos visto con los chicos. ¿Qué clase de cuadros son? ¿Han visto un cuadro o una imagen como la que Cecilia leyó en Apocalipsis 1 acerca de Jesús? ¿Han visto alguna vez una escultura o un cuadro de Jesús victorioso, con sus cabellos blancos, un cinto de oro en el pecho y ojos de fuego? No, siempre son imágenes de un Jesús flaco, lacerado, sangrante, agonizante, ya sea pinturas o arte o vitrales, e incluso el mismo culto, la misa, tiene como centro, de hecho la palabra misa significa eso, el resacrificio de Cristo y volver a ofrecer sobre el altar, de ahí viene el concepto de altar, volver a ofrecer el sacrificio de Jesús.
Y nosotros también, y la sociedad ha heredado esta idea de que es Viernes Santo, o es Pascua, o es Semana Santa, Jesús murió, pobrecito. Yo les decía a los chicos, es similar a lo que ocurre en Navidad con el niño Jesús en el pesebre. Reforzar la idea de que Jesús es un bebé o un hombre muerto, nunca un Cristo victorioso y reinante. Hagamos un ejercicio personal. En este Viernes Santo, ustedes saben, la mayoría de los vecinos no ha puesto música, no están haciendo las cosas que suelen hacer, de comer asado, por lo menos mis vecinos, a esta hora ya están siempre con su y un fueguito. Hoy no, porque es Viernes Santo. La pregunta es, ¿qué planes tienen el domingo o hoy para celebrar y exaltar la resurrección de Jesús? ¿Cuáles son los planes? ¿Cómo nos hemos preparado para la Pascua? Y especialmente el domingo, que reconocemos la resurrección de Jesús. ¿Cuál es el plan para exaltar y dar a conocer la resurrección de Cristo? Probablemente no tengamos planes porque hemos focalizado la Semana Santa hacia hoy, el día viernes, la muerte y la crucifixión. Sin embargo, las páginas del Nuevo Testamento, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento completo, descubrimos que ese no ha sido el énfasis de los apóstoles ni de los primeros cristianos. De hecho, no tenemos registros de celebración de la Semana Santa durante los primeros siglos. No es que esté mal, pero no hay registros de que fuera una celebración formal. Seguramente surgió de manera orgánica. Y no tenemos un culto ordenado, como si, por ejemplo, el apóstol Pablo, el Señor a través de Pablo en 1 Corintios 11, establece la Santa Cena y dice, yo mismo recibí del Señor lo que les he dado a ustedes, y estableció la Santa Cena. No hay una celebración de la muerte de Jesús, o una conmemoración de la muerte de Jesús, pero sí una constante celebración de la resurrección de Jesús. De hecho, ¿por qué nos reunimos los domingos y no el sábado, si el sábado era el día de reposo, ¿no? Ese debate todavía o resurgió ahora en las últimas décadas. ¿Por qué nos reunimos el domingo? Claro, históricamente los cristianos judíos se reunían el sábado y el domingo, y hemos luego pasado a reunirnos el domingo porque es el día de la resurrección de Jesús. Y de eso sí tenemos los registros históricos de los primeros siglos, donde los cristianos cambian su celebración, su día de celebración, se reunían todos los días, pero cambian el día hacia el domingo por ser el día de la resurrección de Cristo. Y ese es el foco principal del Nuevo Testamento, que 2 veces el Señor lo repite en 1 Corintios 15, en el versículo 14 y en el versículo 17. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, ilusoria, vacía, no tiene sentido, aunque hubiese muerto en la cruz. Qué interesante foco pone el Señor. Aun si Cristo hubiese sido entregado en sacrificio y hubiese muerto en la cruz y derramado su sangre y no hubiera resucitado, todavía estaríamos en nuestros pecados. Si ustedes quieren acompañarme, si no anoten, vamos a leer, por ejemplo, Mateo 28, ustedes lo conocen porque es un texto muy, muy, muy conocido. Mateo 28, versículos 11 al 15, cuando ya Jesús está vivo. Mientras, dice, las mujeres van hasta el sepulcro, se encuentran con Jesús vivo y glorificado. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad, iban a encontrarse con los discípulos, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Cuáles son las cosas que habían acontecido? Que el sepulcro se abrió, las mujeres llegan, hay un ángel sentado en la entrada, les dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, hasta el momento en que es redactado el Evangelio de Mateo. Recién resucitado Jesús, hacía horas nada más que Cristo estaba vivo, y la primera contraofensiva de Satanás es precisamente negar la resurrección de Cristo.
lo primero que el diablo trama por medio de estos líderes judíos es que no se difunda la noticia. La muerte era evidente, todos habían sido testigos de su muerte. Que no se difunda la noticia de su resurrección. Vayan y cuenten que los discípulos se robaron el cuerpo. Los 4 evangelios, o mejor dicho, ninguno de los 4 evangelios termina con la crucifixión. Todos siguen su relato hasta la resurrección y el encuentro de Cristo vivo con sus discípulos. Los 4. Si fuera una película, ustedes saben que la película es, el final de la película es cuando los protagonistas terminan juntos, ¿no? Salvo Titanic. Pero si no, en películas más normales, se casan, el héroe salva a la gente en problemas, el perrito vuelve a la casa, ¿no? Es el momento donde culmina la historia. Y si los evangelios fuesen una película, el momento cúlmine, la apoteosis, ¿sí? No es la crucifixión de Cristo, sino la resurrección del Señor. Ahí está el punto. Es que esa es la clave de todo lo que sigue después. La gran comisión que Jesús le da solamente a los discípulos, o sea, quedó para ellos nada más, se sustenta en que Cristo está vivo. La gran comisión es para todos, ¿no? Y la gran comisión se sustenta en ese hecho. No solamente el mensaje que tienen que predicar es que Jesús está vivo, sino que el actor de la evangelización al mundo es Jesús mismo. Por ejemplo, lo tenemos ahí, la gran comisión está en los versículos que sigue, versículo 16 del capítulo 28 de Mateo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando lo vieron, igual que lo relata Lucas, lo vamos a leer enseguida, cuando lo vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué la promesa? Porque esta seguridad de la iglesia de vayan y realicen la misión, no son ustedes solo, soy yo con ustedes, porque yo estoy vivo. Si Jesús hubiese muerto y no hubiese resucitado, Él no sería el actor de la evangelización. No lo haría Él con nosotros, lo haríamos en nuestras fuerzas o con estrategia. Marcos capítulo 16, que también es el texto paralelo, Marcos 16, 14. Vamos a leer 19 y 20 para no... 16, Marcos 16, desde el 14 son las mismas palabras que acabamos de leer en Mateo, pero vamos a leer versículos 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. ¿Cómo sigue el relato? Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Entonces, de nuevo, el actor de la evangelización es Cristo porque está vivo y es Él quien está llevando adelante su agenda redentora por medio de la iglesia. Lucas, que lo tenemos justamente al lado y ya lo compartía antes, incluso el miércoles lo leímos en el estudio bíblico. Lucas 24, 50 al 53, los sacó fuera hasta Betania, Jesús, ya resucitado, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Cierra Lucas su evangelio con este cuadro de el gozo de los discípulos. Volvieron a Jerusalén llenos de gozo y estaban siempre reunidos alabando y adorando a Dios. ¿Por qué? Porque habían tenido un encuentro con Cristo vivo, resucitado, glorificado y exaltado. Cierra Lucas su evangelio con ese relato y abre el libro de Hechos, donde va a seguir contando Lucas el resto de la historia de la iglesia
sostenida, la iglesia, por el fuego de la pasión de Cristo vivo. Y los mensajes que están registrados por Lucas de parte de los apóstoles destacan el hecho de la resurrección. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, primer mensaje que predica Pedro post-Pentecostés. Hechos 2:22. Varones israelitas, escuchen estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes arrestaron y mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Y Pedro, después lo pueden seguir leyendo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Y Pedro vincula no solamente las promesas de David con la resurrección, o las profecías de David con la resurrección, sino que además inmediatamente en el versículo 33 dice: es la resurrección de Cristo la que hace posible la venida del Espíritu Santo que ustedes están viendo hoy. Ese que ustedes mataron no quedó muerto, sino que está sentado a la diestra del Padre vivo, y él fue levantado entre los muertos por Dios. Y no solamente la resurrección de Cristo como un acontecimiento histórico, como un hecho innegable, sino también como la clave para que nosotros los cristianos podamos tener una vida cristiana, valga la redundancia, victoriosa. En Romanos capítulo 8, muy similar al argumento de 1 Corintios 15, Romanos capítulo 8 está hablando de esta vida en el Espíritu Santo. De hecho, las Biblias suelen traducirlo así en el título. Y en el versículo 11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús vive en nosotros, vivificará también nuestros cuerpos, porque así como resucitó a Cristo, puede también darnos vida primeramente espiritual a nosotros y luego la vida eterna en la presencia de Dios. Así que allí, igual que en 1 Corintios 15 y al igual que lo va a hacer en Efesios 2 y en Colosenses 3, el apóstol Pablo apela a la resurrección de Cristo como el fundamento para la posibilidad de una nueva vida en Cristo. Dicho de otra manera, dice el Señor a través de Pablo: la razón por la que ustedes pueden tener una vida nueva, con victoria, con esperanza, con gozo, experimentando la victoria sobre el pecado en sus propias vidas, es porque Cristo está vivo. Y Cristo vivo habita en ustedes por el Espíritu Santo. Esta es la esperanza que tenemos. Aquel que levantó a Cristo también nos vivifica a nosotros. Podríamos seguir leyendo tantos otros textos. Ya leyó Cecilia Apocalipsis 1 y esta visión, el libro de Apocalipsis, o carta según consideran algunos, comienza justamente con una visión de Cristo resucitado, exaltado, glorificado, victorioso, reinante. Y así es como se da a conocer. Por si
hiciera falta, yo creo que no, pero lo voy a aclarar igual. No se trata de ir en desmedro de la crucifixión y de la muerte de Jesús o de quitarle valor a esa parte del ministerio de Cristo. Está suficientemente valorada, sino de recuperar la conciencia y el valor de la resurrección de Cristo. Ya sabemos lo importante que fue la muerte en la cruz. No sé si sabemos lo importante que es la resurrección de Jesús. Tanto que, volvemos a 1 Corintios 15, el Señor tiene que insistir por medio de su siervo, si Cristo no resucitó, entonces ustedes todavía no tienen esperanza. No hay beneficios, no hay bendiciones. O en todo caso, como vamos a ver enseguida, las bendiciones del ministerio de Jesús son solamente para esta vida. Lo que distingue a Cristo de cualquier otro personaje en la historia, compartí en las redes, a veces algunos lo vieron, no sé si ustedes sabían que Jesús no fue el único crucificado de la historia, ¿sabían? Hubo otros antes, hubo otros después, hubo dos más con él también. Jesús no fue el único crucificado de la historia, pero sí fue el único que resucitó. Lo que distingue a Jesús de Abraham, de Moisés, de Isaac, de Jacob, de Elías, lo que lo distingue de Pablo, Pedro, del Papa, de ustedes, de mí, de Martin Luther King, de Milei, de todos, cualquier personaje de la historia, es que Él es el único que resucitó y que lo hizo por su propia gloria y potencia. Ustedes dicen, Lázaro también resucitó. Lázaro fue resucitado por Cristo. El hijo de la viuda también fue resucitado por Cristo. Jesús es el único que se levantó de entre los muertos por su propia capacidad. Lo citaba José hace un rato. Jesús dijo, yo entrego mi vida, nadie me la quita, yo la doy y yo mismo la vuelvo a tomar porque esa es la gloria que me ha dado el Padre. Eso hace distinto a Jesús de todos. Y lo que hace diferente al Evangelio de cualquier otro mensaje que se predique es justamente que anunciamos a un Cristo vivo. No solo que murió y quedó muerto, sino que Él está en este momento reinando a la diestra de Dios. Christian Pure dice lo siguiente, es un poquito largo, pero la resurrección de Jesús se considera el acontecimiento central del cristianismo porque valida su divinidad y cumple las profecías del Antiguo Testamento. Demuestra que Jesús es el Hijo de Dios y que su muerte sacrificial en la cruz reconcilia efectivamente a la humanidad con Dios. Las implicaciones y las consecuencias de la resurrección de Jesús para los creyentes son poderosas. Ofrece la promesa de vida eterna y la esperanza de la salvación. Mediante la fe en Cristo, los creyentes tenemos la seguridad del perdón de los pecados y la posibilidad de experimentar una vida nueva. La resurrección de Jesús también asegura a los creyentes la futura resurrección de nuestros cuerpos y la transformación en un estado glorioso. Comprender la resurrección es crucial para comprender la importancia de Jesús en el cristianismo. Afirma su autoridad, la verdad de sus enseñanzas y el poder de su amor. Jesús da sentido y finalidad a la vida cristiana mediante su resurrección, ofreciendo esperanza, redención y reconciliación a todos los que creen en Él. Matthew Henry, que es considerado el príncipe de los comentaristas, así le dicen, también lo comenta justamente sobre el texto de 1 Corintios. Y dice, no habría habido justificación ni salvación si Cristo no hubiera resucitado. ¿Y no debería ser vacía e inútil la fe en Cristo si Él todavía está entre los muertos? La prueba de la resurrección del cuerpo es la resurrección de nuestro Señor. Incluso quienes murieron en la fe habrían perecido en sus pecados si Cristo no hubiera resucitado. Todos los que creen en Cristo tienen esperanza en Él como Redentor, esperan redención y salvación por Él. Pero si no hay resurrección ni recompensa futura, su esperanza en Él solo puede ser para esta vida. Les voy a hacer dos preguntas. No las contesten, solo piensen. Imagínense que en este momento, imaginémonos que Jesús no hubiese resucitado. ¿Cómo sería nuestro cristianismo? Si tuviéramos la historia de que Jesús murió en la cruz y luego nada más, ¿cómo sería nuestro cristianismo? Si con Cristo vivo era un desastre, imaginemos si no estuviera.
Sí, 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 por eso, si mi vida con Cristo es un desastre, sin Cristo no soy todo. La segunda pregunta está parecida a esta. Imagínense cuál sería el sentido de esta reunión si Cristo no estuviese acá vivo ahora. Ustedes sabían que Cristo está vivo acá y ahora, ¿no? ¿Qué sentido tendría esta reunión si Él no estuviese acá? Y curiosamente, al día de hoy, 2025 años después del acontecimiento, todavía hay quienes o no creen o no valoran la resurrección de Cristo. La resurrección es necesaria y es importante por dos causas fundamentales que no voy a desarrollar, salud, no voy a desarrollar demasiado ahora, por cuestiones de tiempo, pero además porque ustedes ya lo saben. La resurrección es necesaria porque prueba de manera definitiva que Jesús es Dios. Los testigos de Jehová creen en la existencia de Jesús como un personaje histórico, pero no creen en la resurrección de Jesús porque no lo consideran un ser divino. ¿Sabían eso, no? Y ellos creen que fue un gran maestro, un buen profeta y algunas otras doctrinas relacionadas. Ya les digo, no vamos a desarrollar demasiado sobre esto. El estudio bíblico del año pasado estuvimos hablando del tema. Negar la divinidad de Cristo y su resurrección tiene toda una serie de implicaciones en la esperanza que tenemos hacia el futuro y la forma de vida que tenemos aquí y ahora, pero sí es posible creer en Jesús sin creer que Él sea ser. Lo puedo considerar como un buen maestro, como un claro ejemplo de moral, por ejemplo, como hemos incluso conocido personas que les gustan las enseñanzas de Jesús por su aspecto ético, pero no tienen una relación con Cristo resucitado. Prueba que Jesús es Dios. El acto, la segunda causa por la que la resurrección es importante, es porque el acto legal de redención, se completa con la resurrección de Cristo. La redención era, redimir era algo que en los tiempos de Jesús y en la cultura griega tenía varias formas. La más común y la que nos interesa a nosotros es cuando básicamente una persona compraba a un esclavo para luego dejarlo libre y ese precio que se pagaba para devolverle su dignidad y una forma de vida, ese acto se llamaba redención. Es un poco más complejo, pero básicamente es eso. Y por eso decimos que Cristo nos redimió del pecado, porque Él paga con su vida para darnos libertad y una nueva vida, una nueva forma de vida, o la posibilidad de una nueva forma de vida. En 1 Corintios 15, cuando leímos recién, los versículos 21 y 22, justamente enfatizan ese hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos somos vivificados. ¿Sí? La muerte ya está en el mundo por causa de Adán y del pecado, y era necesaria la resurrección de Cristo para que se complete esa transacción entre Cristo y el Padre, entre el Hijo y el Padre, pagando el precio. Jesús no le paga el precio al diablo, se lo paga al Padre, satisface su justicia y su santidad y nos da a nosotros esa posibilidad de libertad. La comparación no es exacta, pero para ilustrar, es como si ustedes tuvieran un cheque, pero nunca fueran al banco a cobrarlo. Alguien les da y lo tenés al cheque, vale algo, pero nunca vas a retirar el dinero y entonces hay una parte que ya está hecha, pero no está completa. La resurrección de Cristo terminaba de completar esa transacción delante del Padre para darnos a nosotros la posibilidad de vida. Yo pienso que socavar, vaciar, menospreciar la realidad
la importancia y el poder de la resurrección ha sido una estrategia de Satanás desde, como lo leímos recién, el momento mismo de la resurrección de Cristo, a las pocas horas. Creo que el espíritu del anticristo, que está en la tierra, ha estado llevando adelante esa misión de negar que Jesús efectivamente está vivo. Pero ya que no puede tapar o esconder un evento de semejante magnitud, porque la muerte y la resurrección de Cristo son un hecho histórico debidamente registrado en documentos y demás, ya que no puede esconder algo tan grande, al menos intentará el diablo, y creo yo con cierto éxito, vaciar en parte el significado y el poder de lo que significa que Jesús esté vivo y que Él haya derrotado a la muerte por su propio poder. Y esa victoria, según lo vamos a leer en Efesios ahora en los textos que vienen a continuación, ese mismo poder que está en Cristo, también nos es dado a nosotros, la Iglesia, por la vida de Cristo en nosotros. Los teólogos liberales, también ya lo estudiamos el miércoles del año pasado, los teólogos liberales negaron la resurrección de Cristo como el siguiente paso lógico. Ellos no creían en los milagros, ustedes se acordarán. Entonces, en este proceso de desmitificación de la Biblia, de sacar todo lo que fuera sobrenatural, porque ellos consideraban que era la explicación de una era precientífica, Bullman decía, no podemos creer en los focos y usar la medicina y creer en los milagros. Lo siguiente es negar la resurrección, porque la resurrección es un milagro, y la encarnación y el nacimiento virginal. Negaron la resurrección de Cristo, y el resultado fue una teología y una iglesia que abrazó la teología liberal, o personas, o familias que abrazan la teología liberal, sin poder transformador. Una iglesia de acción, pero sin poder para transformar nada. Y tenemos ese periodo que duró unos 100 años de la iglesia de la teología liberal, donde se le reconoce a la teología liberal el énfasis en la acción social, la ayuda a los pobres, la asistencia a los necesitados, pero sin el poder para transformar nada de la naturaleza humana, porque si Cristo no resucitó, no hay poder de transformación para el ser humano. Se puede ayudar a los pobres, se puede mejorar en cierto sentido por medio de la educación algunos aspectos de la sociedad, pero sin ventajas contra los apetitos de la carne. Y con la falta, con la descreencia o la increencia en la resurrección, también la increencia en todos los aspectos escatológicos de que Cristo esté vivo. Una familia que no cree en la resurrección de Cristo, yo soy papá, y si no tengo en cuenta la resurrección de Cristo como una realidad o con el valor que implica, yo puedo estar tratando de educar a mis hijas con todos mis valores y mis disciplinas y todo lo que quiera, sin considerar que lo que necesitan mis hijas es transformación de su corazón. Y la transformación del corazón la logra solo Cristo vivo y resucitado. No mis discursos, ni mis disciplinas. Solo Jesús puede cambiar el corazón de mis hijas. O nuestro matrimonio. Podemos tener incluso el ejemplo o las instrucciones de Pablo a los Efesios o en Corintios acerca de cómo debería ser un matrimonio cristiano y esforzarme carnalmente en mis fuerzas por sostener el matrimonio, pero sin el poder de Cristo vivo actuando en nuestro matrimonio, uniéndonos en la esperanza que tenemos, en el vínculo del Espíritu Santo, que hemos dicho otras veces, Gabriela es primero mi hermana en Cristo y luego, por la gracia del Señor, mi esposa también. Cuando el mundo acá acabe, va a dejar de ser mi esposa, va a seguir siendo mi hermana en Cristo. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene negar o olvidar o menospreciar o olvidarnos del valor de la resurrección de Jesús? La primera es lo que vemos, una sociedad o una iglesia que tiene fe, pero la tiene en un Cristo muerto y maltratado. ¿Por quién siente pena? La fe sí, pero solo en ese aspecto de un Jesús menospreciado, abandonado, pero no la fe y la esperanza y el gozo y la fortaleza que provienen de Cristo resucitado. Para atravesar las dificultades, un mal diagnóstico médico, la pérdida de un trabajo o de un familiar, o un corazón roto por un amor no correspondido.
no es que les haya pasado. Yo tengo vecinos que estos días han estado muy introspectivos y reflexivos. Los he visto colgar sus amuletos y, como les decía recién, evitar poner cierta música, y tener ciertos cuidados de cosas que se hacen habitualmente, pero como una manera de ofrecerle un homenaje póstumo a Jesús, un luto por Jesús. Qué pena creer que Jesús murió y no creer que resucitó. O al menos no tener tan presente que Él está vivo. Triste. Lo segundo, y en relación con lo anterior, es una vida, podemos tener una vida que no se somete a Cristo victorioso y reinante. A ese Cristo que leyó Cecilia y que podemos leer en otros pasajes de la Escritura, Jesús que juzga, Él es quien juzga, sobre su propio sacrificio y su resurrección. Está sentado a la diestra del Padre es precisamente para eso. Entonces, al olvidarme que Jesús es también me olvido de vivir mi vida para Él. Es más cómodo ofrecerle un día de luto que rendirle mi vida, mis pensamientos y mis actitudes, porque está vivo y debo rendirle cuentas de cómo vivo si es que creo en Él. Cuando leemos el texto completo de Juan, de Apocalipsis, capítulo 1, vemos que, bueno, lo leyó Cecilia, cuando Juan tiene esa visión de Cristo resucitado, cae al suelo porque lo que produce la experiencia de encontrarse con Jesús resucitado debería ser eso. Similar a Isaías en su visión de la santidad de Dios. Lo que debería producir mi encuentro con Cristo resucitado es que yo rinda mi vida, que caiga delante de Él y que entienda quién es Él y quién soy yo y para qué es que vivo en este mundo. Luego viene el consuelo del Señor, no tengas miedo, yo estuve muerto, pero estoy vivo ahora, soy el principio y el fin. En tercer lugar, posiblemente podría yo vivir una vida cristiana o un evangelio que tiene muchas aplicaciones morales y éticas, cómo vestirme, cómo hablar, cómo peinarme, qué lugares ir, qué lugares no ir, pero carente de poder. Lecciones morales acerca de qué ropa usar o qué palabras no decir, y puedo lucir incluso como cristiano sin serlo realmente, porque no ha llegado la conversión a mi corazón y a mi espíritu. Tengo primos que lamentablemente, sigo orando por ellos, crecieron en ese contexto de las enseñanzas morales del Evangelio, y yo sé que han sido buenos evangélicos, pero evidentemente, hoy sus vidas demuestran, no han sido cristianos. Y en todo se comportaban como uno esperaría que se comporte una persona cristiana, pero no habían logrado tener ese encuentro personal con Jesús vivo, resucitado y glorioso. Hace muchos años estaba viajando y en una terminal vi una calcomanía que me gustó y no me la olvido más. Decía, Jesús está vivo, y debajo decía, hoy hablé con Él. Y quizá eso es lo que nos falte, o le falte a muchas personas. La teoría acerca de Jesús, el conocimiento de la historia de Jesús, podremos tenerlo, pero todavía no el encuentro con Jesús vivo. Piensen en lo siguiente. No se puede predicar la resurrección de Jesús sin hablar de la muerte de Jesús. Para que haya resurrección tiene que haber muerte. Pero sí se puede, y de hecho se hizo, anunciar la muerte olvidándonos de su resurrección. Se puede generar culpa en las personas hablándoles de la muerte de Jesús, como decíamos, por tu culpa, no, por mi culpa, por mi gran culpa, pero sin lograr después cristianos gozosos que vivan la victoria sobre el pecado porque no han visto la resurrección de Jesús. Así que viven en una vida de pena y tristeza, siempre derrotados por el pecado, nunca victoriosos sobre el pecado. Eso es cuando nos conocemos con esas personas que asisten asiduamente a sus cultos y después de 10 años siguen igual
que antes, sin la victoria de Cristo en sus vidas, porque no han entendido, o no creen, o no viven la resurrección del Señor. O una vida apagada y triste, un cristianismo lúgubre y enlutado, todo el tiempo sintiendo el remordimiento de la muerte de Jesús, sin experimentar el gozo, como lo leímos en los discípulos, el gozo de la resurrección de Jesús. Así que antes de orar me gustaría que piensen la pregunta que les hice al principio. ¿Qué tan importante es la resurrección de Cristo en sus vidas? ¿Qué tan presente la tenemos en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de relacionarnos, de pensar, de entender el futuro? ¿Qué tan importante es la resurrección de Jesús en las decisiones que tomamos y en cómo nos conducimos? Me gustaría invitarles a que podamos tomar un minuto para que podamos darle gracias al Señor y glorificarle. Leímos recién Mateo y Lucas, que los discípulos, cuando vieron a Jesús resucitado, le adoraron y volvieron con gozo a Jerusalén. Y así vivían después. Así que me gustaría invitarles a que podamos tener un tiempo de adorar al Señor resucitado en este momento, en esta mañana, agradeciéndole por esta obra tan maravillosa que celebramos en paz. Señor Jesús, queremos darte la gloria y la alabanza que solo tú eres digno de recibir. Queremos exaltar tu nombre porque es el nombre sobre todo nombre. Ninguna doctrina o religión, ninguna iglesia o personaje es más importante que tú. Digno de nuestra adoración con palabras y con hechos, digno de nuestros pensamientos, de nuestros últimos minutos de cada día y los primeros de cada mañana. No hay nadie como tú, no hay Dios, no hay fuerte fuera de ti, no conozco ninguno. Las religiones, las ideologías en el mundo tratan de ofrecer respuestas al hombre en todas sus necesidades y carencias, pero la única solución, la única verdad, la única forma de vida posible la encontramos en ti. El camino, la verdad, la vida, la paz, el gozo, la esperanza que necesitamos para este mundo, para cada situación que vivimos y que atravesamos, solo está en la persona y la obra de Jesús. Precioso, glorioso, maravilloso, eterno, el principio y el final, la raíz de David, el único digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Solo tú, Señor Jesús, santo por siempre, digno de toda la gloria, alabado por la eternidad, por toda la creación. Tú santo, desde el principio y hasta el final, todos reconocemos tu soberanía, tu gobierno, tu poder, tus palabras que son siempre verdad. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cuando nos hablas, tu voz, que es estruendo de muchas aguas, conmueve nuestro interior. Nos compunge, nos quebranta, nos levanta, nos sanas por medio de tu palabra. Gloria sea a ti, Señor Jesús, porque vives y reinas, porque estuviste muerto, pero ahora vives y vienes a buscarnos.
Gracias, Señor, por tu palabra y por estar aquí ahora en medio nuestro. Gracias por habitar en nosotros, tus hijos, y en medio de tu iglesia, y porque no nos abandonas, no nos dejas huérfanos, estás santificando a tu novia para presentártela sin mancha ni arruga. Estás aquí obrando en nosotros, convenciéndonos de nuestros pecados, dándonos la fortaleza para luchar contra ellos. Todo es posible porque estás vivo en medio de nosotros. Te alabamos, Señor Jesús. Amén.